¿Sonido está? ¿Sonido? ¿Cámara? Soy Luis Carlos, soy de Venezuela, vengo de Caracas, actualmente vivo aquí en Buenos Aires, en la calle Candelaria. Aquí a Buenos Aires llegué en el 2012, mi hermana mayor llegó en el 2007, mi hermano mayor llegó en el 2011, mi hermana menor llegó en el 2019, mi papá llegó en el 2017 y mi mamá en el 2019. Cada uno emigró en momentos distintos y cada uno puede contar diferentes historias y diferentes experiencias de cómo fue ese proceso de adaptación y de viaje al que todos tuvimos que pasar. Lo difícil de emigrar, primero es la separación. Esa separación, por más natural que sea, uno se separa de su familia, uno se independiza, no hay problema, en algún momento ocurre, pero el hecho que ocurra como de emergencia, tienes que irte, tienes que mudarte del lugar que conocías y de un día para otro estar por tu cuenta, esa es la parte así como, no es gradual, por eso yo diría que eso es como lo difícil. Y me preguntaba cómo sería la experiencia si la persona que emigrara tuviese 60 años o más. Yo tenía 20 cuando vine, 23. Pero si la persona tuviera 60 años o mucho mayor, ¿cómo sería esa experiencia? ¿Sería traumática? ¿Sería difícil? ¿Sería fácil? Esa es la historia que me gustaría contar aquí con mis padres, mi mamá y mi papá, que vinieron con más de 60 años aquí a Buenos Aires y se han adaptado, espero. Estoy en el cruce de Candelaria con Ramón Falcón en el barrio de Floresta. Vivo aquí. Antes vivía en Balvanera, en Once, en el cruce de Corrientes con Ecuador. Más ruidoso. Es decir, esos primeros meses en Ecuador fueron emocionantes. Bueno, recién llegado, la idea de emigrar, poder estar junto a mis hijos. Estaban, de hecho, ellos eran los que vivían allí y me dieron cabida allá en su apartamento. Y bueno, fueron meses también muy afortunados, rápidamente conseguí trabajo y bueno, y como ya tenía la experiencia anterior de haber visitado Buenos Aires, con estadías de hasta 3 meses, bueno, me sentía en casa, muy cómodo. El plan con Lorena y mamá aquí, bueno, de lograr mayor autonomía, necesito ganar más dinero, de manera que, pues, es decir, servirles yo de apoyo, pues, para que Lorena, pues, pueda despegar y, bueno, y por otro lado, bueno, es decir, hacerme cargo de mi esposa. Dejar a Tamara y a Lorena en Venezuela y tú mudarte solo, ¿cómo fue esa? Bueno, fue una decisión difícil porque, bueno, se supone que uno debe estar al lado de los suyos, ¿no? Como padre de familia, pues uno representa la defensa, uno representa pues la fortaleza de la casa. Sin embargo, eso se queda nada más en palabras cuando simplemente pues el dinero que haces ya no alcanza, sencillamente la inflación se lo come todo, tu fuente de trabajo, es decir, las familias que pueden pagar, que están interesadas en que sus hijos aprendan un segundo idioma y están dispuestos a pagar, pues se están yendo. Entonces, bueno, te das cuenta que tú también te tienes que ir porque sobrevivir en tu país es difícil. Sonido anda. Hola, me llamo Tamara Valenzuela de Sucre.
Yo llegué a Buenos Aires el 2 de noviembre del 2019. ¿Por qué recuerdas la fecha? Porque iba a montarme en un avión. Y yo las fechas de los aviones las tengo muy claritas aquí. Para ver cuándo es que me van a poner el obituario. Porque le tengo pánico a los aviones. Ok. En el 2017, ¿Qué? Pedro, tu esposo, Ajá, decidió emigrar a Argentina. ajá, Te quedaste tú sola con Lorena allá en Venezuela. ajá. ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste en esos momentos? Bueno, de verdad, estaba aliviada porque venía a estar con ustedes. Que yo los veía, madre al fin, que estaban mejor, por lo menos con el papá. O sea, porque sabía que él los podía ayudar en muchas cosas. Entonces, dentro de mi tristeza, vamos a decirlo así, pues que no era fácil despegarse, o sea, separarse así, pero lo veía como lógico. Entonces, actuó la lógica más que el corazón. Bueno, agarré una rabia muy grande. La primera reacción fue rabia, ¿cómo que te vas? Pero cuando hablamos y dije, bueno, tiene razón. Entonces, bueno, lo entendí y lo acepté. Papá sí estaba mal, yo no, él sí. Estaba paranoico, estaba los trabajos malísimos, entonces, bueno, vino a probar suerte aquí. Y ayudar y está con ustedes, pues casi nada. ¿Paranoico por qué? Porque en Venezuela hay mucha inseguridad. Entonces, yo sinceramente no le tengo miedo a la inseguridad, ni aquí ni en ninguna parte. Pero Pedro sí. Pedro era muy nervioso con eso. Entonces ese pasito de bajarse del metrobús o 2 cuadras que él caminara, él iba asustadísimo. Yo no, pero él sí. Entonces esa situación de verdad que era muy difícil para Pedro. ¿Cómo está la situación económica? No recuerdo que haya sido muy mala, de verdad que no. De repente esa fue la excusa que agarró tu papá para venirse, porque ese sí estaba loco de salir de Venezuela. Pero yo no recuerdo, así que yo dijera, ay Dios mío, qué situación tan... No, de verdad que no. La ausencia de mi papá, Ni se notó. los hermanos. Ya ustedes tienen mucho tiempo aquí, pero a Lorena sí. A Lorena yo creo que sí le pegó lo del papá y tenerlos a todos ustedes aquí. Yo creo. Ahorita le preguntan a ella, pero yo creo. Ok. Lorena, ¿en qué sentido? ¿Cómo crees que le afectó? Porque tú sabes que ella siempre ha sido así como tranquilita, y entonces se puso más tranquilita, como más calladita, así, más metida dentro de ella. Entonces yo decía, "Concha, esto tampoco es normal". Entonces por eso yo exageraba la salida con ella. Pero de repente, bueno, chévere el momento, pero después volvíamos a aquella casa, para ella más grande que para mí, porque cuando uno es más pequeño, pues ve las cosas más grandes y quizá le pega. Estoy segura de que eso le pegaba. Porque la situación para ella era muy difícil allá, porque estaba muy sola, estaba muy solita. Y ella, esos grupos de amigos resultaron malísimos, entonces se quedó sin amigos de paso. Entonces, Lorena y yo, un fastidio para una persona joven, pues. Yo estaba muy feliz, pero eso no es la vida. Entonces dije, bueno, por lo menos allá, otro país, otra vida. Bueno, yo me sentí feliz. O sea que yo estuve feliz de que se fueran todos. Entonces yo no tenía ningún problema de quedarme sola. Porque a veces uno está con gente y está solo. Y la gente se preocupaba porque yo estaba sola. La gente, yo no. Pero la gente veía eso con Olga, mi hermana, que está en Miami, y decía, pero ¿cómo es posible? Todo el mundo decía, pero ¿cómo tú te vas a quedar aquí si estás sola? Y yo decía, pero si ellos se fueron, o sea, yo no veía problema en que viviéramos así. Entonces, si mal no recuerdo, empezaron a decir que tú te tienes que ir, porque tú te puedes quedar sola. Yo decía, bueno, ¿será que me tengo que ir, verdad? Entonces, ¿quién me convenció? Alguien me convenció, no me acuerdo, no recuerdo, sería Olga. Vente, Titi, te vienes para acá. Gladys López nos un panorama de que en Nashville había trabajo, pero que yo quería una abundancia y que con 3 meses que yo trabajara en Nashville hacía mucho dinero y podía ir para Buenos Aires y todo ese cuento que resultó ser mentira. Sí hay trabajo en todas partes allá en Estados Unidos, pero no donde ella decía ni como ella decía. Entonces dije, bueno, ¿verdad? Voy 6 meses, me gano unos dólares y después me voy a visitarlos. Yo siempre vi esto como una visita. Pero cuando llegué aquí, dije, no, yo me tengo que quedar, que voy a hacer yo otra vez, de verdad.
Buenas, yo soy Lorena Sucre, Venezuela. Tengo 28 años y emigré a Argentina en el 2019. Recuerdo que, o sea, pasaba mucho tiempo sí sola. Y en ese tiempo que pasaba sola, bueno, hacía encargos y gracias a ese trabajo que hacía por hobby, porque era puramente por un pasatiempo, el dibujo, ayudé bastante muchas veces a mi madre y creo que no fue tan mal por un buen tiempo. Por un buen tiempo. ¿Y hasta qué momento? Pues hasta que hubo un roce con una amiga que tuve y un montón de cosas no, digamos, no agradables pasaron y pues hubo acoso, hubo unas situaciones muy desagradables realmente que no quisiera detallar mucho, pero yo quería venir a Buenos Aires, yo sí de hecho quería venir a Buenos Aires. La cuestión que a mí me causaba así en aquel momento mucha preocupación era que, a ver, yo trabajo de manera digital y recuerdo que muchas veces en aquel entonces era averiguar cómo podíamos enviar la computadora, porque los envíos, como eran privados, salían muy caros, eran en dólares, y el dólar es una moneda ilegal en Venezuela, en aquel entonces, y recuerdo que costaba como que $300 enviar una computadora y no teníamos ese dinero para enviarla. Y eso era como, ¿y en dónde voy a trabajar? Y si mi hermano es contador y él necesita su computadora, ¿cómo lo voy a hacer? Y ¿de dónde vamos a sacar los fondos? No sé, me imaginaba me hacía como que muchas vueltas alrededor de algo que a lo mejor podía ser, que se podía solucionar de una forma muy sencilla. Y recuerdo que en aquel momento cuando me compraron el pasaje fue como que en una semana te vas. ¿Qué? ¿En una semana? ¿Tan pronto? Sí, fue sorpresa y fue una sorpresa así como positiva porque fue como, vas a salir, vas a estar con tus hermanos, vas a estar con tu papá, bueno, vas a hacer otras cosas que no puedes hacer, que no puedes hacer aquí. Me pegó mucho, lo recuerdo bastante bien, fue que me hacía mucha falta mi mamá, porque yo era muy apegada a ella. Pero de hecho, cuando vino, yo sentí mucha alegría. Fue como una explosión así de emociones. Sí. Pamela en el parque de los niños. Tan bonita esa foto. Sí, señor. Mira qué bien. Era la primera vez en mi vida que había viajado sola. Y fue así como que llegar fue como, wow, qué alivio. Y cuando veo a mi papá, entre toda la multitud de la gente esperando a su familia ¿cómo se llama eso? En migración, fue así como, papá, y Lorena. Y fue así como, qué bonito. Y fue algo de mucha emoción. Un momento de mucha alegría, mucha felicidad. Y llegar a la casa fue también así como, wow, ¿cuántos años tenía sin verlos? Y no han cambiado, siguen iguales físicamente. El reencuentro con toda la familia sí ha sido todo algo realmente positivo, algo de mucha alegría, un motivo de mucha felicidad. Así que sí ha sido algo muy positivo para mí.